Un nuevo ciclo de la radio. Radio Sol 106.3 FM. Le echamos un vistazo ahorita ahí al Facebook y gracias a quienes ya se están comunicando por ahí. Dicen que hermosa canción, efectivamente. Guadalupe Félix se pone buena, hermosa canción. Ya se reportó ahí Marta Beatriz, Jorge Carlos Francisco Portillo Núñez, ya se reportó, dice que está viendo. Qué bueno, me da mucho gusto. Y hoy un abogado. Raúl Villegas, qué Marta bueno. Beatriz. Marta Beatriz. Luz de Lourdes es Luz de Lourdes, ¿sí? Pues, muchas gracias por reportarse. Fíjese que hoy tuve otra satisfacción ahí, una persona que yo no pensé, nunca se reporta, no dice nada, me dice, ya, ¿qué tomo va a ser hoy? Me dijo, no he estado viendo. Pues ya hoy es el 40, tomo número 40, hoy 6 de septiembre y pues aquí estamos. Ya 8 semanas completas, 5 tomos por semana. Eso es confieso que he leído y aquí estamos en Radio Sol y ya saben ustedes cómo sintonizarnos. Hay múltiples maneras de sintonizarnos. Inteligente tiene la connotación de interligare, reunir, relacionar. Y consideramos inteligente a la persona capaz de extraer conclusiones con el cotejo de hechos aparentemente distintos. Y chabola es adopción reciente del vasco chabola, cuya raíz parece proceder del francés jaulé, jaula o cárcel. Y hoy en día, en la jerga carcelaria, se le llama chabolo a la prisión. Las palabras, en efecto, se heredan a sí mismas, pero acumulan la riqueza que lega cada generación, siempre encadenadas por un vínculo resistente. El éxito del cristianismo tras la dominación romana tuvo su repercusión en el lenguaje. Su influencia espiritual alentó, por ejemplo, la formación de los adverbios terminados en mente, buenamente, sanamente, lo que es bueno o es sano para la mente. De ahí viene, ¿sí? Plenamente. Me siento plenamente en la mente, ¿sí? Y eso es un legado de los primeros años del cristianismo. Y eso lo asumieron miles y miles de personas, constituyendo un fenómeno masivo de evolución de la lengua como fruto de la obsesión por el análisis de la propia conciencia y el afán por ver en los actos sus intenciones. Las palabras tienen, pues, un poder oculto por cuanto evocan. Su historia forma parte de su significado, pero queda escondido a menudo para la inteligencia y por eso seducen. Y esa capacidad de seducción no reside en su función gramatical. Verbos, sustantivos, adverbios, adjetivos, todos por igual pueden compartir esa fuerza, ni en el significado que se aprecia a simple vista, a simple oído, sino en el valor latente de su sonido y de su historia, las relaciones que establece cada término con otros vocablos, la evolución que haya experimentado durante su larguísima existencia o, en otro caso, el vacío y la falsedad de su corta vida. Nietzsche, el escritor precursor del existencialismo, dijo que toda palabra es un prejuicio y que toda palabra tiene su olor. Sí,
porque toda palabra es previa a sí misma, existía antes de pronunciarla, y en eso reside su poder. No hablamos aquí del poder evidente del lenguaje. Sí y no son probablemente las palabras que mayor poder acumulan por fonema. Sí se compone de dos fonemas, S-I. No se compone de dos fonemas, N-O. Y la verdad hay muy pocas palabras que tengan tanta fuerza como las palabras sí y no. Probablemente son las que más poder acumulan por fonema. La autorización, sí, y la prohibición, no. La tolerancia, sí. La condena, no. La libertad, sí. El impedimento, no. Se resumen en esas dos sílabas tan opuestas en su semantema. Fíjense todos los conceptos que pueden estar asociados a sí y a no. Libertad, tolerancia, prohibición. Sí, no, sí, no. Incluso hay un libro por ahí que se llama No diga sí, cuando quiere decir no. Si su deseo es no, diga no. Si su deseo es sí, diga sí. Semantema. El concepto de semantema es lo mismo que el lexema. ¿Sí? En otras familias lingüísticas usan la palabra lexema. Y lexema, lo mismo que semantema, es la raíz de la palabra. O sea, lo que no cambia. ¿Sí? Por ejemplo, casa. ¿Sí? Casa tiene el mismo semantema, el mismo lexema que casucha, que caserío, que casado, que casita, que casona. ¿Sí? ¿Y cuál es el semantema? Cas. Ese no cambia. Cas, casucha, cas, casa, cas, casado, cas, casita. ¿Sí? Ese es el semantema. Fíjense, por ahí se dice, y creo que tienen razón, que el cerebro no registra el no. Cuando ustedes le dicen a una persona no, el cerebro registra que sí. Por eso a veces, bueno, yo creo que a ustedes no, pero a mí sí. Me decía mucho mi mamá, cuando te digo que no, parece que te estoy dando permiso. Bueno, pues que el cerebro así es. Así es el cerebro. Cuando por ejemplo, si yo les digo, a ver, Edna, Juan, Lupita, ¿sí? No piensen en el mar. ¿En qué piensan? En el oleaje. En el oleaje del mar. ¿Sí? ¿Eh? ¿En qué? ¿Y a dónde va a dar el río? Ay, ya esa es otra pregunta. Al mar. Sí. Entonces, cuando uno dice no, el cerebro registra sí. ¿Sí? Así es que mucho cuidado cuando estás diciendo que no. Entonces todas estas palabras, la autorización, la prohibición, la tolerancia, la condena, la libertad y el impedimento, se resumen en esas dos sílabas tan opuestas en su semantema y que constituyen la contestación más tajante y más simple que se puede conocer. Sí, no, pero no queremos referirnos a ese poder intrínseco de las palabras, sino al que puede pasar inadvertido en una comunicación. Ese sentido subliminal, subyacente, oculto o semioculto, constituye el elemento fundamental de su fuerza. Y ojo, el oyente no lo conoce. Ahí radica
su grandiosidad. Y ahí radica su peligro. Ahí radica la fuerza que puede una palabra hacer que una persona realice un gran acto de heroísmo. Pero ahí radica también la fuerza de una persona que puede realizar el acto más abyecto o más bajo. Ese sentido subliminal, subyacente, oculto o semioculto constituye el elemento fundamental de su fuerza y el oyente no lo conoce. Quien emplea las palabras de esa forma puede buscar con intención encomiable un efecto literario o quizá un endulzamiento amoroso, pero también esta fuerza interior del lenguaje sirve a quienes intentan manipular a sus semejantes y aprovecharse de ellos. Entre un extremo y otro se hallan el uso inconsciente, el ardid comercial, la argucia jurídica y la mentira piadosa. El lenguaje, pues, es una herramienta. Es una herramienta súper poderosa. Aquí comentábamos el miércoles con el doctor Jorge Pesqueira de la herramienta que constituye, por ejemplo, la empatía. Y que una maestra experta en el tema se negó y no dio clase. Se negó a ir a dar clases de empatía, a ir a preparar con las herramientas cognitivas de la empatía a los reclusos. Porque dijo, yo no le puedo dar esa arma a una persona que no sé cómo la vaya a utilizar. Y fíjense, las cosas más simples, que simples acá afuera, ahí toman otra connotación. Por ejemplo, yo llevé la primera vez un plumón. Tenemos un pintarrón. Y llevé un plumón, pues esos plumones para escribir en el pintarrón, ¿no? Un marcador, pues, marcador. ¿Sí? Me llevé varios. Uno negro, uno rojo, uno verde, para que cuando estuviera yo explicando, me tocó dar a mí el primer módulo en enero de 2005, entonces se diferenciara, ¿no? Y a la hora de irme, yo empecé a recoger mis cosas. Creo que traía 5 plumones, me faltaron 2. Bueno, y no, ahí compraré otros. Después me enteré que esos plumones los utilizan para drogarse. ¿Sí? Al estar absorbiendo y absorbiendo, más bien respirando, sí, absorbiendo el olor que trae, ¿sí? Se drogan. Entonces me lo robaron para eso. Y cuando comenté esto, alguna gente que sabe, dice, bueno, es que no debiste haber llevado, pues que no me dijeron. O sea, ¿cómo voy a pensar? Y entonces, al día siguiente que regresé yo a la clase, comenté. Y les dije, pasó esto y esto. Sí, pues sí, profe, me dijeron. Digo, ¿y quién se lo llevó? Pues sí. De la abuela ni se supo, ¿no? Alguno dice, pues el que andaba más loco ayer, ese se lo llevó. ¿Quién sabe? Y otra cosa le voy a decir, me dijeron, si alguien le pide libritos de selecciones del Reader Digest, ¿sí? No les traigan, me dijo, porque lo usan para lo mismo. O sea, las hojas, dicen, las queman, y ¿se acuerdan que las hojas del Reader Digest, de selecciones del Reader Digest, tal como muy engrasaditas, ¿no?
Entonces la usan, dice, ya está ahí, la queman y el olor que suelta es tóxico. Y también con eso. Yo aprendí muchas cosas ahí. Bueno, entonces el lenguaje, o sea, cualquier cosa puede ser una herramienta. O sea, algo tan inocuo como un marcador, bueno, pues es. El papel de baño también. Con lo que se mueve el papel. Con el que se envuelve el papel de baño, sí, que también es. Así que me dice, si alguien le dice, oiga, profesor, tengo muchas ganas de leer, me trae un selecciones. El más nuevo, el que sea. Muy cultural. No lo voy a llevar, dice. Entonces, el lenguaje, la palabra también es una herramienta. No más que ahí está al alcance de todos. Y sí, el lenguaje se ha utilizado para hacer extraordinarias obras literarias, para hacer extraordinarias novelas, poesía, cuento, para endulzarle el oído a un hombre. No hay nada más hermoso que una mujer le diga a un hombre, pues, palabras bonitas, ¿sí? Y también algunos hombres que han aprendido a hacerlo con mujeres, aunque cuando una mujer le pregunta a un hombre, ¿por qué me quieres? El 99.99% de los hombres dicen, ay, ya sabes por qué. Y entonces, si la palabra, que es una herramienta, se puede utilizar para eso, también se puede usar para cuestiones negativas, ¿sí? Personajes como Hitler, personajes como Stalin, personajes como Benito Mussolini, por mencionar a los del pasado y también a muchos del presente, utilizaron la palabra para manipular, la demagogia, la palabra para hacer que la gente haga lo que ellos quieran, y situaciones y cosas que muchas veces van en contra de la propia gente. Entonces, entre un extremo y otro, o sea, intención encomiable o intento de manipular, entre esos extremos se hallan el uso inconsciente, el ardid comercial, la argucia jurídica y la mentira piadosa. La capacidad de seducción que guardan las palabras parte de ciertas claves sobre las que podemos reflexionar. Y es lo que hace Alex Grigelmo, ¿sí? con esto, en este libro. Yo me he atrevido, cosa que aquí vamos a hacer realmente muy poco, pero la verdad es que este capítulo, que casi hoy, fácil, en unos minutos más lo vamos a terminar, no tiene desperdicio. Entonces yo preferí leerles línea por línea, por la gran riqueza y seducción que tienen las palabras. Entonces es lo que se va a encargar a lo largo de todo el libro. Ahorita terminamos este capítulo. A lo largo de todo el libro se va a encargar de ir desentrañando lo que ha venido diciendo de manera tan magistral Alex Grigelmo en La seducción de las palabras. Pues tomamos nuestro separador, lo colocamos, vamos a escuchar una canción de Silvio Rodríguez en honor de Raúl Ortiz. Dice Silvio Rodríguez, esto no es una elegía, pero el cerebro no registra el no. Y eso de que esto no es una elegía, es una elegía. Una elegía para Raúl Ortiz.